Muy buenas tardes en el Ecuador, muy buenas noches en Europa y muchas gracias por conectarse nuevamente y acompañarnos en este conversatorio de el Enlace Latinoamericano Europeo. Bienvenidos y bienvenidas. Para quienes conformamos es un honor tener como invitado al doctor Omar Malouk. El doctor Omar Malouk es un reconocido economista y muy reconocido por sus encuestas nacionales y estudios de mercado. Con él abordaremos el tema tendencias y percepciones electorales en el Ecuador. Mi nombre es Marta Armijos y lo saludo desde Alemania. El doctor Malouk es gerente de Malouk Research y consultor independiente en economía, finanzas, mercado, proyectos y emprendimiento. Él cuenta con un PhD en Management Investigation del emprendimiento por la Universidad Ramón Llull. Fue profesor principal de la ESPOL, ya jubilado después de 40 años de docencia, y es un activista político y también un activista de las redes sociales. Dicho esto, le cedo la palabra al doctor Malouk y muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Doctor Malouk, la palabra es suya. Muchas gracias, Marta. Saludos a todos los miembros de Enlace Latinoamericano Europeo. Para mí es un placer estar con ustedes, viviendo las experiencias, contando las experiencias que he tenido, no solo en las encuestas anteriores, sino en las últimas encuestas que vengo realizando mes a mes, desde el mes de diciembre, enero, febrero y marzo. Todos sabemos que en las elecciones anteriores, durante el proceso electoral, fue asesinado un candidato de la derecha, el señor Fernando Villavicencio, que en paz descanse, y eso produjo que se mueva los votos blandos. Voto blando le llamo yo a todo aquel voto en que la persona se manifiesta en escala de Likert de 1 a 5, se manifiesta con 4, es probable que vote por él. Y voto duro le llamo yo al que la persona se manifiesta, es seguro que votaré por él. Muchos votos blandos que habían en ese momento del proceso electoral antes de la primera vuelta, asesinado Villavicencio, se movieron a un lugar seguro, o sea, buscaron buen recaudo en Daniel Noboa. ¿Por qué se movieron en Daniel Noboa? Por varios motivos. Primero, porque Daniel Noboa, ya su nombre era conocido por su padre, que fue 4 veces candidato a la presidencia, a quien tuve el placer de hacerle sus encuestas electorales. Y por otro motivo más, que tenía un perfil muy bajo, una persona relativamente tímida, callada, que daba cierta garantía de paz. Entonces, los votos blandos, pues estos votos blandos que estaban con varias opciones, una persona decía, es probable que vote por este, pero también es probable que vote por el de acá, y es probable que vote por el de allá, o sea, como variable proxy, era un voto de aproximación. Terminaron con Daniel Noboa. Entonces Daniel Noboa subió escaladamente desde el 4.5%. Mi última encuesta sacó el 11.5%. Y al final, en el remate de los últimos 10 días, que ya no se podían hacer encuestas, él siguió subiendo y sacó el 23%. Ganó la presidencia de la República en el balotaje contra Luisa González, que con la muerte de Villavicencio cayó 8% a nivel nacional. Esa caída del 8% a nivel nacional de Luisa le impidió ganar en una sola vuelta, bajó del 41 al 33, que es con lo que terminó la primera vuelta, y luego en el balotaje Daniel Noboa le ganó 41.7 a 38.3. Yo tuve pues la suerte de poder predecir con un grado de exactitud de 0,7% el valor exacto de cada uno.
Entonces, ya vino el gobierno de Daniel Noboa, y Daniel Noboa, contrario censo a lo que se esperaba, que sea un gobierno más pacífico, empezó a explotar ideológicamente, políticamente, el tema de la seguridad, un país que ya venía teniendo problemas serios de seguridad a nivel nacional, con atentados, con asesinatos, con sicariatos, que se desarrollaron exponencialmente durante los gobiernos de Moreno y de Lazo. Y entonces él asume este tema de la seguridad como una bandera de lucha, porque sabe que tiene una campaña presidencial en el 2025. Entonces declara un estado de excepción, militariza las cárceles y toma una serie de medidas muy duras, y también al mismo tiempo combina una especie de combos para tomar medidas neoliberales desde el punto de vista económico, como por ejemplo la revisión de intereses y de multas a los grandes empresarios, el incremento del IVA del 12 al 15%, una serie de exoneraciones adicionales en su ley de revisión económica, buscando incrementar el empleo, que hasta ahora no se incrementa, pero que se supone que en el largo plazo será así. Y diseña una consulta popular que será realizada el día 21 de abril, consulta popular en la cual nos pone a votar a los ecuatorianos entre la seguridad, los militares, que las armas de los delincuentes pasen a los militares, que haya la extradición de los asesinos, de los traficantes. Y por otro lado, nos pone dos preguntas por ahí. Una tiene que ver con el arbitraje internacional, en el cual Ecuador cedería su soberanía en cuanto al tema de la justicia y entregaría los problemas con las grandes corporaciones a nivel nacional a un arbitraje internacional. Y el, el trabajo por hora. El trabajo por hora existe de manera no muy estandarizada en el Ecuador, pero con responsabilidades sociales. Ahora se va a imponer el trabajo por hora de tal manera que tú puedas contratar por hora a una persona, el número de horas que quieras, y luego la despides. Este trabajo por hora, de alguna manera, tiene algo de bueno y algo de perverso. Lo bueno es que flexibiliza el mercado laboral, pero por otro lado lo perverso es que se pierde la estabilidad laboral de muchas personas. Yo presumo que muchas personas serán sacadas de su trabajo para pasarlas a un régimen por hora. Entonces, bajo estas circunstancias, yo vengo haciendo encuestas desde diciembre en que el gobierno de Daniel Noboa ha sido evaluado mal en diciembre, con un 36% de aceptación, pero cuando hizo este asunto del estado de excepción y la militarización del país, subió al 56%. Otras encuestadoras le dan el 70 o el 80%, pero eso es imposible porque existe un voto duro correísta de Revolución Ciudadana, seguidores de Rafael Correa, que es el 40%. Entonces sería imposible desde el punto de vista matemático y lógico que Daniel Noboa tenga, con una campaña fuerte de anticorreísmo que ha desarrollado, tenga el 70-80%. Lo que en realidad tenía en enero el 56%, en febrero el 54% y ahora el 49%. ¿Por qué ha sucedido esta caída? Esta caída ha sucedido porque lo exitoso del programa de seguridad de la primera semana o de los primer mes de enero ha ido deteriorándose a medida que los delincuentes, los narcotraficantes, los sicarios se han adaptado al nuevo sistema. Y hoy en día tenemos atentados en todos lados, sicariatos en todos lados, incluso atentados masivos contra personas, grupos de personas. La ministra de Gobierno atribuye que los atentados masivos son una campaña en contra del gobierno, con lo cual yo discrepo porque no creo que haya almas tan perversas en el planeta que diseñen una campaña política matando masivamente a la gente. Lo que está sucediendo es que están desesperados los unos y los otros, y entonces las cárceles están llenas y los asesinatos y los sicariatos continúan. En este escenario, ¿qué ha pasado con el expresidente Rafael Correa? Alguien me dijo, ¿por qué? Porque tú encuestas a Rafael Correa. Bueno, lo encuesto porque es un referente. Rafael Correa
Todo el mundo habla del correísmo y del anticorreísmo. O sea, Correa siempre está en todas las conversaciones. Hay un caso Metástasis que se está resolviendo por fiscalía, donde hay una serie de tráfico de influencia y delincuencia organizada, y terminan hablando de Correa. Entonces, Rafael Correa, de manera impajaritable, viene con una evaluación desde diciembre de 52%, enero 51%, febrero 50% y ahora 49%. Es decir, también hay una pequeña tendencia a bajar por el desgaste que tiene. Esto es valoración de la persona, valoración del individuo. Póngale una nota al señor Rafael Correa, póngale una nota al señor presidente Daniel Noboa. Pero cuando yo ya paso de este 49% que tiene Noboa y 49% que tiene Correa, lo cual demuestra una polarización enorme, paso a medir la intención de voto de las personas en escala de 1 a 5. La mayoría de los candidatos de minorías, valga la redundancia, la mayoría de las minorías, que son varios, no pasan el 4%, el 3%, el 1,9% de intención de voto. Me hubiera gustado mostrar los gráficos, pero no los tengo yo. Si los tienen ahí, sería bueno verlos y poderlos explicar un ratito. Eh, Pero, ¿los sí, tienes? yo tengo de los últimos datos que salieron, no sé déjame ver si son esos. Es un verde oliva, es un verde oliva. Sí, Ya, ok. Si la vas pasando, yo la voy explicando, ¿no? perfecto. Sí, ¿lo ven? Bueno, aquí tenemos la metodología. La metodología es método Kawi, 4.585 encuestas a nivel nacional, cubriendo todas las provincias y cantones, selección aleatoria, un 2% de error en la estimación, autoselección por parte de las redes sociales, o sea, nosotros no seleccionamos a nadie, sino que se selecciona por las redes sociales de manera aleatoria. Y bueno, es un método Kawi conocido por muchas personas, ¿no? Sigamos a la siguiente. Aquí tenemos nosotros, pasemos esa porque en realidad tiene que ver con la metodología. Y aquí está la gestión este es el gráfico que yo les hablaba de Daniel Noboa, que su excelente ha bajado, antes tenía excelente 33%, ahora tiene 29%, y ha subido su pésimo. Observemos que en el medio hay poco. Utilicé una escala del 1 a 7 para lograr una mayor varianza y para poder ver realmente si la gente se iba al pésimo o se iba al excelente. Imagínense ustedes, con 7 escalas, la gente se sigue yendo al excelente y se sigue yendo al pésimo, lo cual demuestra de que está totalmente polarizado el sentimiento de los ecuatorianos. Termina con un 49,7% de aprobación como presidente de la República. Sigamos la que sigue. Bueno, esta tiene que ver con el censo. Aquí se hizo un censo ante el gobierno de Guillermo Lazo que costó 80 millones de dólares y, oh sorpresa, el 30% de las personas no fueron censadas. Sigamos. En la opinión ciudadana, la consulta popular. Aquí está la consulta popular. Estas son todas las preguntas de la consulta popular. Si pueden distribuir este documento, yo autorizo que se le entregue a todos los miembros de este panel. El sí va a ganar posiblemente en casi todas las preguntas que tienen que ver con la seguridad ciudadana, con entregarle las armas a los militares, con la extradición, con la participación de los militares en el control de las cárceles, con los estados de excepción, con la colaboración entre militares y policías. Todo eso va a ganar el sí, hasta ahora, hasta este momento. Pero la pregunta 3 y la 4 para mí son claves. Observen ustedes que en la pregunta 3 y en la pregunta 4 está ganando el no. Y está ganando el no porque son preguntas que no tienen que ver con la seguridad. La 3 tiene que ver con el arbitraje internacional y la 4 tiene que ver con el contrato por hora. La pregunta más difícil de este gobierno es la 4, donde posiblemente pierda, posiblemente
ellos hagan mucho énfasis en una campaña dirigida a esa pregunta. Y lo mismo creo yo que debe hacer la oposición, porque si la oposición hace solamente una campaña de vota todo no, estaría perdiendo la posibilidad de concentrarse en la pregunta 4, que es muy importante para los ecuatorianos. Las demás preguntas gana el sí, y hasta ahora podemos esperar una consulta favorable, en su mayoría al gobierno, pero con 2 derrotas que son significativas. ¿Qué va a significar esto? Que el presidente de la República, Daniel Noboa, lo va a tomar como eje de su campaña electoral para el año 2025. Podríamos pasar las preguntas y ir a la consulta. Aquí está la consulta popular. Observe que la 3 y la 4 gana el no. En la 4 con mayor ventaja. Seguimos. Pregunté en la opinión ciudadana sobre el presidente, de nuevo, su intención de voto. El pueblo que lo acepta en un 49%, solamente está dispuesto a votar por él un 33.4%. Y aquí debo aclarar una cosa: muchos encuestadores y políticos se confunden entre lo que es un grado de aprobación y una intención de voto. La intención de voto es una variable más cercana al voto y un poco alejada del grado de aprobación. Yo puedo aprobar a alguien, pero no estoy dispuesto a votar por él. Aquí se observa claramente que él tendría un umbral de 33.48% en las elecciones del 2025. Y ese es un umbral, nos muestra. Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos Luisa González. Observemos que Luisa González tiene un umbral de 39.25%, es decir, muy cercano a lo que ya sacó en la última elección presidencial, que sacó 38.3%, pero el voto duro está en 33.3%, que es lo mismo, por coincidencia, obviamente, que sacó en la última elección presidencial en primera vuelta. Esto nos está diciendo a nosotros que el voto duro correísta se mantiene. Es decir, al correísmo le han hecho algo de daño con el caso Metástasis, con el anticorreísmo y con la muerte de Villavicencio, una serie de cuestiones más que están obsesionados ahora Daniel Noboa como líder del anticorreísmo, pero no lo bajan. El voto duro no lo bajan. Eso significa que el señor Rafael Correa tiene una presencia importante a través de sus seguidores en un voto duro del 33.35%. Pero también tiene un rechazo fuerte, ¿no? Sigamos a la otra. Tiene un rechazo fuerte también del 42%. Estos son los otros candidatos. Yo no creo que valga la pena perder tiempo aquí, pero sí vale la pena decirle que los demás candidatos que antes tenían el 12, el 15%, ahora apenas tienen en voto duro un 1,16%. Jan Topic sacó 7.8, no, 8% en las elecciones, ahora tiene 1,16 de voto duro. Pero hay una intención de voto. ¿Por qué hay una intención de voto? Porque todavía esos que votaron por él sienten esa atracción, pero en el momento en que le ponen la papeleta electoral, votan por Daniel Noboa. Podemos seguir con los demás, que pasa lo mismo. Tenemos aquí, por ejemplo, Ilonías Isa, de Pachacuti. Tiene el 4,98. Recordemos que el Pachacuti sacó más o menos el 4% en las últimas elecciones, en primera vuelta, pero tiene un 16,15%. Es la remembranza, el recuerdo, la añoranza de aquellos que votaron por Yacu Pérez y sacó el 21%. Observen que suma 16.5 más 4.9, suma 21%. Es decir, el 21% de Yacu Pérez sigue latente con Leonidas Issa, pero sucede que ya no están decididos, seguros a votar por él, sino por Daniel Noboa. Cuando le ponen la papeleta, votan por Daniel Noboa o por Luisa González. Aquí tenemos Pedro Granja, que es un nuevo candidato que aparece como un emergente, que igual hay una buena intención de votar por él, pero cuando ya se le pone la papeleta, apenas un 3,85% vota por él. ¿Podemos seguir?
Cristian Zurita, este fue el candidato que Construye. Recordemos que Cristian Zurita en las elecciones sacó alrededor del 17%. ¿Qué pasó con el 17% de Zurita? Observen ustedes la suma. ¿Es probable que vote por él? 13,61 y es seguro que votaré por él, 2,34. ¿Qué sucedió? La gente ahora lo ve mejor a Daniel Noboa. Cuando le ponen la papeleta, marcan Daniel Noboa, pero tienen la añoranza de Cristian Zurita. Sigamos. Lo mismo pasa con Andrea González, que es candidata nueva, pero fue candidata a la vicepresidencia con Zurita. Sigamos. Es Cristina Reyes, nueva candidata. Ella no contaría en el análisis comparativo. Es una candidata nueva, emergente. Sigamos. Almijo sigue igual. Almijo sacó el 0,5%, ahora tiene el 0,42% de voto duro, que es su zona, que es Esmeraldas. Otto Sondeholder igual, él sacó el 7%. Fíjense ustedes que todavía hay cierta remembranza del ex vicepresidente, pero decididos a votar por él apenas el 1,12. Pero el 10,51 dice, es probable que vote por él. Seguimos. Y Rafael Correa, volvemos a la opinión de él. Rafael Correa, nuevamente, una persona con una alta aceptación, excelente, pero con un rechazo alto. Es el correísmo, amor y odio. Sigamos. La fiscal. Fíjense que la fiscal general tiene una distribución muy parecida a la de Rafael Correa. No sé si podemos regresar a la de Rafael Correa, la anterior. Fíjense, observen esa. Una polarización tremenda. Bueno, lo mismo le pasa a la fiscal, que viene a ser el revelado de esto, o sea, el negativo de esto. Fíjense ustedes, es muy parecido, pero en sentido contrario. Lo que le califican pésimo a Rafael Correa, la califican muy bien, excelente a la fiscal. Los que la califican excelente a Correa, la califican pésimo a la fiscal. Y alguien, bueno, no importa, eso pasémoslo. Alguien me preguntó en una entrevista, y seguramente me la van a hacer aquí, ¿qué pasa si Diana Salazar es candidata? Bueno, se le llevaría más de la mitad de los votos a Daniel Noboa. Esa es la conclusión. Estos son candidatos nuevos que estoy explorando como potenciales vicepresidentes. Yo lo hago de manera voluntaria. Este es el alcalde de Cuenca, que está bien evaluado para ser solamente de Cuenca. El que sigue es Luis Chango, que es el presidente Muchurruna, que es muy querido en la zona central de la sierra. Y Esteban Paz, que fue presidente de Liga Deportiva Universitaria y que también es muy querido en Quito, ¿no? Son tres potenciales candidatos a la vicepresidencia de la República. Eso es todo. Yo estoy dispuesto a recibir las preguntas de ustedes con toda la amabilidad del caso, ¿no? Muchísimas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Jimmy Pesantes y llevaré la moderación desde Berlín, Alemania. Ahora damos inicio a la ronda de preguntas, no sin antes recordar a nuestra audiencia que estamos conversando con el doctor Omar Malouk sobre las tendencias y percepciones electorales en Ecuador. Es muy interesante los gráficos sobre digamos, la encuesta que ha realizado y vemos esa polarización. Em, una pregunta tal vez como ecuatoriano y intelectual que maneja muy bien las encuestas y las percepciones de los ecuatorianos, ¿cómo hacer o qué cree que usted que sea necesario para evitar esa polarización, para que no haya eso que nos puede llevar incluso a situaciones eh, muy peligrosas en el país, no solamente en lo político, sino en otros aspectos? Tendrán que venir nuevas generaciones de políticos jóvenes que no arrastren ese sentimiento negativo contra el correísmo y que no utilicen el anticorreísmo como una herramienta de campaña. Sucede que en este país, si tú quieres votos, tienes que hablar mal de Correa o hablar bien de Correa.
llegará un momento en que eso ya no va a ser gravitante, pasarán los años, pienso que unos 6, 8, 10 años más, en que ya los candidatos van a tener que lucir por sus propias ofertas más que porque son correístas o anticorreístas. Imagínense usted que si yo saco algo, una estadística que favorece a Correa, ya dicen Maluk es correísta. Si saco alguna estadística que favorece, ya Maluk es anticorreísta. Entonces, no se puede estar con esos estigmas, con esos calificativos. En una sociedad civilizada no deberían haber ese tipo de situaciones, de personalizar de esa manera una campaña electoral. Ahora desde Colonia, Alemania, Elizabeth Sáenz quiere hacer una pregunta. Por favor, Elizabeth, tu micrófono. Sí, muchas gracias, Jimmy. Muy buenas noches desde Alemania, doctor Maluk. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Gracias, Eli. Sí, yo no sé si me perdí el monto de las personas que fueron encuestadas. ¿Cuántas personas se encuestaron? Y me gustaría 4.000. saber en eso si es que fue algo transversal, hablando regionalmente, o si solamente se basó en la costa, o no sé. Son 4.585 personas encuestadas en todo el país. Se cubrieron todas las provincias y luego se ponderó de acuerdo a la población del padrón electoral de cada provincia, se ponderó por género, se ponderó por edad. Y cambiaron los resultados en la ponderación por género y por edad, porque Daniel Noboa tiene más aceptación en la gente joven y en el género femenino. Sí. Es interesante eso. Usted decía que Correa sigue en boga, a pesar de que no está en Ecuador, pero él está de todas maneras, y todo se basa en Correa, ¿no? No existe política en Ecuador sin Correa, realmente es así, ¿no? Así es. Eso es interesante. Sin embargo, aparecen nuevos cuadros. Aparece una Diana Salazar, ¿no? Como posible candidata. Sí, yo me pregunto de qué factores cree usted que depende que de repente alguien como Diana Salazar o incluso que Noboa continúe teniendo apoyo a pesar de la desastrosa gestión que está ofreciendo. El pueblo ecuatoriano es un pueblo que vota por quien conoce. Es muy difícil que el pueblo ecuatoriano vote por alguien que no conoce. Por ejemplo, si yo me lanzo de candidato, posiblemente me conocerá un 10% de la población. Cuando uno se hace conocido a nivel nacional, entonces la gente le empieza a coger la confianza y la fe, y es un pueblo que se basa mucho en la esperanza, en la fe, en el carisma de la persona. Entonces a Diana Salazar ya la conoce todo el país. Observe usted que en las estadísticas que yo acabo de publicar, hay los 3 nuevos candidatos que yo hice encuesta para vicepresidenciales, hay un 20% en promedio que no los conoce. Entonces, lanzar una nueva candidatura en el Ecuador en un año es muy difícil, porque en un año es difícil que esa persona haga territorio y haga redes sociales para que lo conozca toda la población. Pero a Diana Salazar ya la conoce todo el mundo, a Luisa González la conocen todos, a Rafael Correa lo conocen todos. Entonces es más fácil hacer campañas así. Hay personas que merecen ser presidentes, que no se puede ser porque no te conocen. La gente no te vota por el currículum. En otros países, no en el Ecuador no te votan por el currículum, en el Ecuador te votan porque te ven, porque sienten ese carisma, esa emoción, esa motivación con la persona. Muy bien. Ahora desde Francia, Etienne quiere hacer una pregunta. Por favor, tu micrófono. Gracias, Jimmy. Buenas noches, Omar. Qué gusto Buenas noches. tenerle Bien. aquí. Y mi pregunta sería, no sé si usted tiene estos datos, pero ¿de dónde viene este apoyo hacia Daniel Noboa? Porque sigue siendo un alto porcentaje de apoyo todavía, ¿no? Aunque está bajando poco a poco. ¿De dónde viene este apoyo? ¿Es que porque es un presidente joven? ¿Es porque la gente cree que está haciendo cosas buenas? ¿O es porque se va de farra en España? O sea, no, Es muy para buena tu usted, pregunta. ¿cuáles son los argumentos a favor de Noboa? Y que la gente sigue Bien, apoyándolo. tú tienes una muy buena pregunta y te agradezco por hacerla.
Yo he sido el encuestador oficial del padre de Álvaro Noboa, que fue 4 veces candidato a la presidencia de la República. A Álvaro Noboa le hicieron un fraude en el año 1998, perdón, en el año, con Yamil Maguá, el año 98, sí. Luego fue legítimo contradictor de Rafael Correa en una elección que le ganó la primera vuelta a Álvaro, pero perdió en la segunda. Y esa trayectoria el padre la llevaba a él. Lo que pasa es que la gente veía a Daniel Noboa y no sabían que era el hijo de Alvarito. Alvarito le decimos acá. Pero cuando salió en el debate presidencial, lo vieron y dijeron el hijo de Alvarito, y automáticamente un 38% de grado de aceptación que tenía el padre pasó un alto porcentaje a nombre de él. Es un voto hereditario realmente, hereditario. No es que su carisma, no, eso no es. Tampoco que porque es joven, en gran parte es por los votos de su padre. Y si me permite agregar algo, el poder mediático, porque vemos que hay una campaña bastante agresiva en las redes sociales o en la televisión que dice que tiene 70% de aprobación. ¿Eso tiene un efecto o no? Claro, en el Ecuador tiene un efecto mentir, porque tú creas una tendencia. Pero hay personas como yo que somos patriotas. Yo me financio a través del botón de pago por PayPal. Entonces cualquier persona puede poner de $1 a $50 o a $100, y yo con eso me financio. Entonces yo soy muy neutral en este tema. Entonces yo aparezco yo y se le rompe el esquema. Aquí ha habido la costumbre tradicional de encuestadores mentirosos que crean tendencias falsas. Y la gente se mueve de acuerdo a quien va ganando, porque en el Ecuador la gente se sube al carro del ganador. No tenemos la capacidad de racionalidad política que tienen otros países. Interesante. Ahora tenemos una pregunta desde Londres. Cristian Mendoza, por favor, tu micrófono. Qué bueno. Hay que habilitarle el Ahora sí, micrófono. gracias, Yasna. Muchas gracias a todas y a todos por esto. Sabemos que las encuestas son números, es empirismo y es practicidad, a los números no se engañan. Pero dentro de su experiencia y su perspectiva, una alianza en el 2025 con el sector indígena y el correísmo, ¿dan los números para ganar? ¿Y hay posibilidades de alguna alianza para vencer Claro, a la derecha? sí, sí, ya inclusive me llamaron a consultar ciertos partidarios de Leonidas Issa, y yo les dije que lo ideal, desde el punto de vista estadístico, sin sesgarme a favor de nadie, sería una alianza Luisa González con Leonidas Issa. Porque en las dos elecciones que ha pasado, la Revolución Ciudadana, la de Andrés Arauz y la de Luisa González, el triunfo a Guillermo Lasso y el triunfo de Daniel Noboa se lo dio el voto indígena. Y entonces, eso no, si se vuelve a repetir, volverá a ganar un gobierno de derecha, si es que el voto indígena sigue siendo de la derecha, digámoslo así. Pero a mí me preocupa ese sentido, porque ya llegará un momento que los indígenas van a decir hasta cuándo nuestra identidad de gente, digamos, de no alineados con la derecha o la izquierda o de semi-izquierdista, hasta cuándo seguimos vendiendo nuestro voto. Entonces llegará un momento, y pienso que Leonidas Issa es la persona más adecuada para poder razonar y llegar a la conclusión de que esta alianza sería ganadora, ¿no? Bueno, ahora pasamos hacia Hamburgo. Hamburgo, sí, Hamburgo. Por favor, Marta, tu micrófono. Sí, muchísimas gracias. Doctor Marta. Maluk, Lasso en su corto gobierno también tuvo, a causa de la vacunación, de la vacunación, de la verdadera vacunación, Claro. tuvo una gran aceptación. Luego, como fue catastrófico su gobierno, bajó. Y a pesar de eso, se atrevió a hacer la consulta porque estaba seguro que la iba a ganar. Me imagino que por eso la hizo, Sí. pero perdió esa Sí. consulta. Ahora tenemos la situación con Noboa, que él se toma el tema de la seguridad
hasta cierto punto es como que al principio hipnotizó al pueblo con ese tema de la seguridad. Y hubo una percepción, la percepción de que está funcionando, pero al momento en que ha regresado realmente, han regresado en este fin de semana sangriento que hubo con 120, ciento y pico, 120 víctimas, no sé exactamente la cantidad, eso ha mostrado o está mostrando que realmente no han logrado, realmente no están combatiendo la inseguridad y el crimen organizado como ellos lo propagan. Incluso en su gobierno se han fugado Fito, Fico, y han habido una serie de cosas y todos los capturados han sido esos 10.000 personas que han sido capturadas. No, a 400 se dicen que se les ha hecho un proceso. Bueno, él ha bajado un porcentaje, no sé exactamente cuál era la cantidad que había bajado según sus encuestas, 4 a 5% ha bajado, sí. 4 a 5%. Pero ahora vemos que hay dos cosas. Por un lado, él hace una campaña bien fuerte para su consulta, pero hay declaraciones muy dañinas de parte de sus ministros. La ministra Palencia dice, bueno, es que ahora ya no matan de uno a uno, los matan en grupo, y ella se ríe cuando está haciendo esas declaraciones, y eso creo que no cala entonces en el pueblo, porque entonces pienso, están diciendo, bueno, ¿por qué? Bueno, ella dice, yo creo que es porque están matando a la gente porque no quieren que ganemos los narcos o qué sé yo, no quieren que ganemos la consulta. Lo mismo el secretario de Comunicaciones, que en realidad yo hasta al principio pensé es una persona muy centrada, hizo también declaraciones a sí mismo parecidas. Es decir, que están tomando como un poco el chantaje para conseguir el voto, pero están haciendo el mismo método que usó Lazo. ¿No cree usted que eso va a repercutir negativamente? Muy buena su pregunta. A mí me extraña mucho lo de Mónica Palencia porque la conozco muy bien, es una abogada muy inteligente, muy capaz, que haya hecho una declaración tan absurda como esa. Cuando la vea se lo voy a decir. Es mi amiga personal y no estoy de acuerdo que haya declarado que porque se matan en grupo entonces es oposición a la consulta. Es algo que no tiene sentido común. Y las declaraciones del secretario también son raras, tratándose de un profesor de la Washington University. Imagínese usted, un experto en política en la Washington University haciendo este tipo de declaraciones. Pero yo pienso que están siendo arrastrados por Daniel Noboa. Daniel Noboa es un tipo inmaduro, es un tipo, como le pusieron muy bien, que juega todavía allí a Joe. Lo conozco desde chiquito. Yo no puedo decir que no lo conozco desde que nació, chiquitito, porque yo soy asesor de Álvaro, el papá. Entonces, de alguna manera, de alguna manera, el chico es inmaduro y está tratando de imponer su criterio a estos dos ilustres profesionales, porque son pensadores que están perdiendo el rumbo por eso. Ahora, yo sí pienso, como mi encuesta se cerró el día viernes santo prácticamente, viernes a sábado cerré la encuesta, el 28, 27-28. Los eventos que sucedieron después, la matanza del domingo y las declaraciones de Mónica y las declaraciones del secretario de Administración Pública, todo eso se va a repercutir en la encuesta que yo haga en abril. En la encuesta de abril voy a poder medir muy bien todo esto. Inclusive estoy pensando en incorporar algunas preguntas relacionadas con lo que usted me ha dicho, porque pienso quiero saber qué piensa el pueblo ecuatoriano, si realmente piensa que estas matanzas en Gajo son producto de una cuestión política más que de una cuestión delincuencial. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Marta. Un Desde placer. Colonia, Alemania, Elizabeth, por favor, tu micrófono. Sí, gracias. Yo tendría dos preguntitas todavía. La primera sería, ¿cuál es esa encuesta que está preparando para abril? Exactamente.
¿Será la misma que acaba de hacer o será diferente? Bueno, ella dijo que va a incorporar un par de preguntas, ¿no? Luego, el ciudadano Omar Maluk, ¿votará sí o no? Yo voy a votar que no en algunas preguntas, sobre todo en la 3 y en la 4. Y voy a votar que sí en las que tienen que ver con la intervención de los militares en las cárceles, con el tema de que las armas de los convictos pasen a los militares y a los policías. No estoy convencido todavía si votar sí o no por la extradición. Es algo que tengo que analizarlo más profundamente. Me molesta el tema ese de tener que extraditar y no tener la capacidad autónoma de poder sancionar a alguien en este país. Pero voy a tener un voto mixto. Ahora, respecto a la encuesta de abril, yo estoy haciendo una encuesta mensual, pase lo que pase. O sea, yo estoy dispuesto a perder mensualmente una cantidad de dinero, pero ya felizmente con el PayPal me estoy recuperando con el PayPal parte de eso. Pero mantengo ciertas preguntas para poder ver las tendencias. Sobre todo mantengo la de Correa, mantengo la de Daniel Noboa, mantengo la de Diana Salazar, haré nuevamente preguntas sobre la consulta más específicas, sobre cada una de las consultas más sensibles, y agregaré nuevos potenciales candidatos a la vicepresidencia de la República para contribuir con los partidos políticos que andan buscando vicepresidenciables. Fíjense usted que la vicepresidenta de Daniel Noboa, que tan mal ha tratado, fue la que le dio prácticamente el triunfo, porque en Cuenca, siendo ella cuencana, ganaron 3-1. Daniel Noboa le ganó a Luisa González 3-1 en Cuenca. Y en gran parte el triunfo se lo merece a ella. Yo no soy simpatizante de ella. Incluso discrepo de sus opiniones extremadamente neoliberales. Pero gran parte del triunfo se lo debe a ella. Y ahí está el hijo en la roca, en la cárcel de prisión más poderosa del país, por un diezmo, por un asunto de diezmo, o sea, por cobrar o pagar $1.700 de un sueldo de 3.200. Cuando aquí el diezmo es algo muy común que ha sucedido en el Ecuador con algunos políticos, sin embargo a ninguno lo ha mandado a la roca. Pero este chico, al nene, lo mandaron a la roca. Y entonces tiene a un lado a Palanqueta, al otro lado al sanduchero, al frente tiene a los lobos, atrás tiene a los lagartos. Y esto se lo estoy diciendo porque me lo ha comentado alguien que conoce que está dentro. Entonces este pobre chico está rodeado de sicarios, de asesinos, de terroristas, por un diezmo. Entonces yo realmente creo que merece sanción, claro que merece sanción, pero no una sanción tan dramática como esa, ¿no? Tan dramática como esa. Incluso su madre ya no puede venir. Le negaron la licencia para venir a ver a su hijo y ahora dicen que si abandona el cargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores la puede destituir porque es una embajadora. Cuando se olvidan que fue vicepresidenta de la República, no es una embajadora. Pero en todo caso, yo no la voy a defender, yo no soy el abogado de ella, pero considero que estas cosas sí pesan en el momento de tomar una decisión. Eso me parece un poco perverso lo que están haciendo con la señora, con ese hijo, a pesar que no comparto los criterios políticos de la señora vicepresidenta, Sí. pero es una forma de presionar porque quieren seguramente sacarla del puesto. ¿Qué cree usted? A ver, yo tengo una información privilegiada. A mí me dicen que la idea es sacarla del puesto para que suba el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, como vicepresidente de la República. Pero en todo caso, eso es una especulación, no es nada cierto. Pero sí hay el sentimiento de que quieren sacarla del puesto, sí, sí lo hay. Bueno, Sobre todo porque hay un detalle muy importante. Cuando ya venga el proceso de elecciones, ella quedará encargada de la presidencia de la República. seguro. Ahora desde Suecia, Edmundo Albornoz tiene una pregunta. Por favor, Edmundo, tu micrófono. Qué bien. Sí, buenas noches, muchas gracias. Es corta, acerca de la elección, digamos, ¿han hecho correctamente los partidos o organizaciones de hacer un llamado a votar no por las 11 preguntas? Hubiera sido más fácil si llamaban a votar solamente por las 3, por ejemplo, las 3 y las 4. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, Mundo. Están en la campaña de vota todo no,
pero yo considero que una campaña equivocada. Es luchar contra la corriente. Hay mucha gente que tiene la percepción de seguridad y que quiere votar sí por la seguridad. Y creo que lo más eficiente sería disparar directamente contra la 3 y la 4. Pero los políticos tienen sus estrategias y ahí ya los analistas quedamos a un lado, ¿no? Pero mi recomendación en general en todos los medios que me han entrevistado es que concentren su campaña contra la pregunta 3 y la 4. Muy bien. Otra vez desde Francia, Etienne Herman, por favor, tu micrófono. Sí, gracias. Una pregunta un poco más alejada del tema de la consulta popular. ¿Usted vio un cambio generacional en tema de votación a lo largo del tiempo, desde, por ejemplo, el último mandato de Rafael Correa hasta el día de hoy? Porque digo esto porque, por ejemplo, en Europa el tema del progresismo a veces tiene mucha influencia en la votación final o en la elección de un presidente. Entonces quería saber si en Ecuador estos conceptos, estas ideologías han llegado en las nuevas generaciones y si tiene un impacto en la sociedad y tal vez en las elecciones. O seguimos con los temas centrales como la corrupción, delincuencia, trabajo, salud, educación, como todos, ¿no? O sea, De acuerdo, Etienne, no ha llegado. Tanto es así que uno de los problemas de la revolución ciudadana y de los partidos políticos en el Ecuador es que no tienen componentes ideológicos. No han presentado nuevas propuestas ideológicas y la juventud está votando más por el tema de la corrupción, la seguridad, la parte económica, el empleo, el desempleo. Quizás ese componente ideológico se lo está necesitando para poder levantar los votos a algunos de los candidatos de minorías, ¿no? Sí, seguro. Desde Hamburgo, nuevamente, Marta Armijo, por favor. Sí, una pregunta corta. A esa información no he tenido todavía acceso. En las papeletas, los votantes pueden diferenciar cuáles son preguntas de consulta y cuáles son preguntas de referéndum. Y saben las personas cuál es la diferencia, los votantes, cuáles son las diferencias entre la consulta y el referendo, y que las preguntas de consulta regresarán a la Asamblea y que realmente no influenciará prácticamente en nada el tiempo en que esté Noboa en el gobierno, porque no sé cuánto tiempo entonces necesitará la Asamblea para tratar los temas, porque regresará a la Asamblea las preguntas de la consulta. Más no, eso sí no sé exactamente, las preguntas del referéndum son por votación popular, quedan fijas y serán ley. Sí, sí, a ver, la gente no conoce la diferencia entre referéndum y consulta. Segundo, la referéndum y la consulta están en bloques, pero están juntos y están numeradas A, B, C, D, E. Entonces, cuando tú le digas vota no en la pregunta 3, van a entrar y van a encontrar que la 3 en realidad es A, B, C, D, porque la primera es una pregunta rezagada de Lazo y la 3 viene a ser la D. Entonces, de alguna manera, ahí está una trampa. Exactamente. Y los partidos políticos que hagan la campaña van a tener que decirle, oye, la 3 es la D en referéndum y la 4 es la E en referéndum y en consulta son las acá. Entonces, todavía hay mucho por correr, pero ya se va yendo el tiempo. Ya estamos 3 de abril y el 21 es la consulta. El Pero gobierno está exactamente. jugando. Sí, Exactamente, yo creo que esa es una tarea de todos los que sentimos ese sentimiento sí, patriótico de dar a conocer y decir que en esta llamada consulta, que muchos no ponen inclusive que va a ser también un referéndum, que están mezcladas, que la gente no sabe y que hay que aclarar. Entonces, en cada exacto. presentación, incluso sería un pedido también a usted que está también presente tanto en las redes, también hacer énfasis que cuáles son esas dos preguntas que son las que
a las que usted dice que debería dárseles el no. Yo personalmente sí soy de la opinión que debería darse un no categórico, no porque yo digo no porque sí, sino que habría que haber un análisis hacerse un análisis de todas las preguntas. Incluso ahora, el Claro. papel que están jugando las Fuerzas Armadas, que por un lado es necesario, pero si por otro lado se les va a dar tanto poder, no olvidemos lo que ocurrió en Colombia, lo que ocurrió en otros países o en México inclusive también, cuando las fuerzas militares, los militares reciben el poder absoluto. O si se toma también esa otra pregunta de las armas, ¿dónde después se hacen las diferencias si son armas incautadas y entregadas y sabemos que hay tanta corrupción dentro de las mismas Fuerzas Armadas? ¿Cómo vamos a hacer esas diferencias? Por eso para mí esos son temas que realmente tendrían que discutírselos en la asamblea, que ya se los estaba discutiendo, pero por eso es como que no tiene sentido que se le pregunte al pueblo si eso va a regresar a la asamblea. ¿Verdad? Exactamente, yo pienso que es así. El pueblo no tiene claro y hay que explicarle. No tiene sentido que las consultas al pueblo, salvo que sea un interés político exclusivamente, es decir, ya gané. Pero como va la cosa, el pueblo está tan confundido y según lo que dicen en la encuesta van a votar sí por todo lo que es seguridad, porque tienen el concepto de seguridad en el cerebro. Ellos no están analizando como usted si las armas que se le dan a los militares van a pasar a un mercado negro, se las van a vender por debajo de la mesa a los mismos delincuentes. Eso no están pensando ellos. La gente está en la inmediatez, preocupada de que no la maten en la esquina, que no la asalten en una cuadra de su casa. Entonces está jugando el gobierno con los sentimientos de la gente y yo sí pienso en las tarimas que me toquen o en los videos que me toquen, en entrevistas que me hagan, empezar ya esta lucha de explicar lo que es referéndum y lo que es consulta. Gracias. Una nueva pregunta desde Londres. Cristian, por favor, tu micrófono. Ok, una nueva pregunta sobre la legalidad de la justicia. La legalidad de esta consulta de la justicia, el código de la democracia, esto de crear una consulta tramposa, mañosa, sin información, sin poder la fácil a la gente, probablemente en ocasiones en las, in- en las, en las elecciones internas de un partido político. Y eso, ¿qué significa en la democracia de un país? Que se haga trampa para hacer unas elecciones. Lo que pasa es que cuando hizo Guillermo Lasso su encuesta, su consulta, y la perdió, no había la situación que hay ahora. Ahora se están aprovechando de la parte emotiva. Y el voto de la persona tiene un componente racional, pero también tiene un componente emotivo. En estos momentos, a cualquiera que usted le pregunte, está angustiado, está desesperado, quiere seguridad, justicia, como sea. Estamos frente a un caso metástasis en el que una señorita manejó jueces, manejó modelos, manejó narcotraficantes, una señorita de 35 años, eh, manejó todo, o sea, traficó con la justicia, con todo. Entonces la gente está envuelta en este torbellino de ver que una persona puede haber tenido tanto poder y que encima lo matan a uno el último caso, el último asesinato de Semana Santa por error. O sea, esa familia no era culpable de nada, la mataron por error. Entonces, vamos a votar bajo un torbellino de pasiones. Y en un torbellino de pasiones la gente no está pensando en la legalidad, ni en la justicia, ni en lo constitucional. En un torbellino de la pasiones la gente lo que quiere es hacer justicia con su pluma. Y eso lo están aprovechando muy bien el presidente de la República. Entonces hay que hacer la campaña. Hay que hacer la campaña del vota no en tales preguntas o vota todo no, como quieran, pero dando los argumentos de por qué.
dando los argumentos del por qué. No solamente vota todo no porque yo soy correísta, no, es que no es así. El correísmo es el 33% de voto duro, y el resto de los ecuatorianos, ¿qué hacemos? Perdón que intervenga. O sea que tenemos un presidente que se benefició del asesinato de un candidato y que se sigue beneficiando de la inseguridad y de las matanzas que ocurren en el país, que le sigue Totalmente de sacando acuerdo. provecho a eso. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y le voy a decir una cosa. Yo personalmente, que lo conozco de chiquito, yo sé que el corazón de él es mucho más duro de lo que ustedes están viendo. O sea, él no tiene límites para llegar a lo inimaginable. Entonces, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Una pregunta, tal vez para ir cerrando este conversatorio. ¿Qué cree usted que es más potente? ¿Ese ambivalencia, correísmo, anticorreísmo? ¿O esa sensación de queremos paz y queremos que la violencia pare? O sea, me refiero a la seguridad. ¿Qué es más, qué es un tema prioritario para el electorado? ¿Cómo lo considera? Que los medios de comunicación y los políticos de oposición a Correa, o sea, los políticos gobiernistas en este caso, Andrea González, Mónica Palencia, la ministra de Gobierno, el mismo secretario de la Comunicación, la misma fiscal Diana Salazar, el mismo presidente de la República, están haciendo dar la sensación de que toda esta violencia está relacionada por el correísmo. O sea, que esto viene del correísmo, pero explotó con Lazo y reventó con Noboa. Es una idea que están sembrando y que le ha dado cierto efecto, lo que ha producido un crecimiento de Daniel Noboa. El mismo Guillermo Lazo sale diciendo, yo perdí la consulta porque las mafias financiaron la votación por el no. ¿Cómo puede este señor que está dando clase ahora de política económica ahí en la Universidad de la Florida, cómo puede este señor decir una barbaridad como esa? Yo perdí una consulta popular porque las mafias financiaron el no. Como que los ecuatorianos somos unos imbéciles, o sea, unas criaturas inocentes que nos convencieron con el no, votar por el no. Votamos por el no porque queríamos votar por el no y punto. Porque fue un acto democrático, no porque las mafias hicieron campaña en contra, a favor del no. Entonces, estos actores políticos y la televisión y la radio tradicional, no todas, pero en general, las más escuchadas, las de mayor sintonía, están detrás de este concepto. Esta violencia fue sembrada por el correísmo. Sí. Bueno, y terminando este conversatorio, nos gustaría escuchar de usted unas últimas palabras para nuestra audiencia. Yo, ¿qué les puedo decir? Yo lamento mucho lo que pasa en el Ecuador. Da ganas a veces de abandonar la trinchera, pero yo ya a mi edad tengo que pelear hasta morir. Voy a seguir haciendo mis encuestas para orientar a la gente, para poder seguir intercambiando con ustedes mis opiniones. Y les ruego a los políticos que se unan, los de centro a la izquierda, para evitar esta corriente, porque no es que son malos porque son de derecha, cuidado, no me entiendan mal. Esta corriente dictócrata que está comandando Daniel Noboa con la finalidad de convertirse en una especie de dictador del Ecuador. No dictador porque viola la Constitución, sino que dictador porque tiene los poderes omnímodos y absolutos del Ecuador. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado, el doctor Omar Maluk, por compartir su tiempo y sus perspectivas. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto de migrantes ecuatorianos y colaboradores de Ecuador y Europa, que tienen como objetivo construir un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Los invitamos a todas y todos a seguirnos en nuestras redes sociales y tomar parte en nuestras actividades. Buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Adiós.